Vamos a ver ahora lo que es planear. Planear es lo mismo que volar, excepto que lo hago sin ningún motor. Nada me impulsa. ¿Cómo se logra eso? Normalmente habíamos visto requiero de algún tipo de impulsor, ya sea como una turbina en un caso de un avión, el aleteo en el caso de los pájaros, y cómo los pájaros, que también planean, y los aviones logran planear. Para eso tenemos que entender cuál es el mecanismo que está actuando acá. Veamos lo que es normalmente un vuelo de un ave o de un avión. Tenemos este flujo que pasa por encima del ala, que va por debajo del ala y se genera esta fuerza de sustentación. Y si ustedes se recuerdan, la sustentación siempre está algo ladeada hacia atrás, hacia la cola del ave o del avión. Por eso se genera esta componente pequeña acá, que es una que va a contribuir a frenar el avión o pájaro. En consecuencia, mi fuerza de sustentación que tengo acá se descompone en una componente que es vertical, que me contrarresta el peso y que me mantiene volando, y una componente de oposición, de resistencia, que me dificulta más el volar y que también tengo que superar con cualquier tipo de impulsor. Ahora, en el caso del planear, lo que yo hago es modifico este ángulo. En vez de que sea un ángulo positivo el ángulo de ataque, yo uso un ángulo negativo. Y fíjense lo que pasa. El vector de la fuerza de sustentación, en vez de ir hacia atrás, ahora está yendo hacia adelante. Este es el vector acá, se está inclinando hacia adelante y genera una componente también hacia adelante. O sea, aquí yo tengo mi componente horizontal de la sustentación que me está impulsando. De hecho, está contrarrestando lo que es la fuerza de resistencia. Y si yo lo hago de tal manera, tengo un ángulo tal que puedo lograr contrarrestar completamente la fuerza de resistencia, yo puedo mantener un vuelo en que no necesito motor y estoy, en consecuencia, manteniéndome en el aire volando y avanzando. La única pequeña diferencia o el único castigo que yo tengo al respecto es que como yo tengo una inclinación negativa, yo voy a ir descendiendo. O sea, lo que yo estoy haciendo con el planear es un descenso controlado, una caída controlada, en que a través de conseguir de que yo tenga una fuerza impulsora que viene de la fuerza de sustentación, contrarresto mi fuerza de resistencia, puedo mantener el equilibrio, puedo mantener una velocidad constante, porque no tengo fuerza, la suma de las dos fuerzas va a ser cero, y por otro lado, también voy a contrarrestar en la dirección vertical, con la cual yo me mantengo en el aire dentro de esta ruta de descenso. Veamos ahora cómo esto se ve en la práctica en un planeador. Aquí tenemos un planeador, vemos el ángulo negativo, estamos bajando y el avión va a recorrer una cierta distancia d bajando una cierta altura h. Esto está definido por el llamado ángulo de planeo, que es este phi de acá. El ángulo de planeo me relaciona la altura que yo pierdo por cada metro que yo voy avanzando. Y este va a depender de la geometría, de las alas y demás, y es el que tenemos que ahora determinar estudiando las distintas fuerzas que están actuando aquí sobre el planeador. Así que lo mismo vale también para un ave. Un ave también planea de la misma forma. Así que en este minuto tenemos que ver las fuerzas. Ahora, esta es una gráfica más enredada, vamos a verla por separado. Primero, olvidémonos un poquitito de este diagrama de acá y de este diagrama de acá y solamente concentrémonos en el diagrama central. El diagrama central, nosotros tenemos acá lo que es el peso que actúa sobre el planeador, el mg, la masa por la constante gravitación, de aceleración gravitacional. Ahora, por otro lado, esto es vertical. Ahora, por otro lado, tenemos una fuerza de sustentación que está ladeada hacia adelante, o sea, generando una componente que es horizontal. Y la fuerza de resistencia que va a lo largo de esta línea, desde que se está moviendo, que tiene una componente FB correspondiente. Ok, estas son las tres fuerzas que están actuando sobre el centro de masa de este planeador. Veamos ahora las componentes en la horizontal. En la horizontal, vamos a mirar este gráfico de acá. Esta flecha de acá corresponde a la sustentación que ya teníamos antes aquí, y esta otra flecha acá corresponde a esta de acá, que es la de resistencia. Estas dos de acá, que son nuevas, son las componentes horizontales. Veamos esta de acá. El ángulo de planeo, que es el que tenemos aquí entre la horizontal y esta línea de acá, es igual que el que está acá, atrás. O
o sea, en esta parte de acá. Por ello, como en este triángulo que se arma acá, que es un triángulo rectángulo, la fuerza de resistencia es la hipotenusa, y yo tengo acá el ángulo, y este es el cateto adyacente. En consecuencia, el cateto adyacente es FV, la fuerza de resistencia, por el coseno de phi. En el otro lado, tenemos aquí la componente que tenemos por acá. Si ahora miramos, este es el ángulo phi, estos son 90 grados, así que este es el complemento de phi. En este triángulo rectángulo, el ángulo phi se encuentra acá arriba. Esta es la hipotenusa y este lado de acá es el cateto opuesto. En consecuencia, es el seno del phi. Aquí tenemos la fuerza de sustentación por el seno de phi. Estas dos tienen que ser iguales para que el planeador avance a velocidad constante en la horizontal. Y ahora acá tenemos la otra dirección que es la vertical. Rescatamos aquí primero que todo lo que es el peso, que tenemos acá abajo. Y esta de aquí, que es la de sustentación, se repite acá. Y la de resistencia se repite en esta parte de acá. Pero ahora no nos interesan las horizontales, nos interesan las verticales. Consecuencia, esta de aquí tiene una componente vertical acá. Como ahora en delante teníamos que este era el ángulo de planeo, ahora en este minuto este es el complemento de planeo, y el de planeo se encuentra en este triángulo rectángulo, en esta esquina de acá. Así que ahora tenemos la hipotenusa, fuerza de resistencia, y el cateto opuesto ahora a este ángulo va a ser el seno. En consecuencia tenemos que la fuerza de resistencia por el seno de phi es esta componente de acá. Y por el otro lado tenemos que en este lado de acá tenemos la fuerza de sustentación. Ahora el ángulo aquí pequeñito este es el de planeo, así que este es el cateto adyacente, así que estamos con el coseno de phi. Así que aquí tenemos fuerza de sustentación por el coseno de phi. En este cuadro de acá, estas dos fuerzas jalan hacia arriba, esta fuerza jala hacia abajo, así que la suma de estas dos tiene que igualar a esta de acá para que baje a una velocidad constante. Esa es también otra característica del planear. Veamos ahora en ecuaciones. La primera ecuación va a ser igualar estas dos de acá. Eso la tenemos aquí. Aquí tenemos la que estaba a mano izquierda, la otra a mano derecha, que son estas dos de acá. Y nos vamos a ir a la otra componente, que es que la suma sea igual a mg. Eso es lo que teníamos, la suma de estas dos igual a mg. Así que ahora con eso ya estamos en condiciones de poder calcular lo que es la fuerza de sustentación. Estas son las dos ecuaciones que teníamos y ahora queremos calcular la fuerza de sustentación que nos da esta ecuación. Y eso es fácil porque como esta expresión de acá yo la puedo despejar porque esta es una ecuación en la fuerza de sustentación y en la fuerza de resistencia. Aquí lo mismo. Consecuencia, si yo acá despejo esta en la fuerza de resistencia y la ingreso acá, puedo resolver para la fuerza de sustentación. Así que tomo esta ecuación de acá y despejo respecto a la fuerza de resistencia. O sea, voy a pasar el coseno al otro lado, con lo cual me queda esta parte de acá. El FL por el seno phi, FL por el seno de phi, dividido por el coseno de phi que viene al otro lado. Esta expresión la puedo ahora insertar acá. Me va a quedar el FL y me va a quedar el seno de phi multiplicado por seno de phi. Me queda un seno al cuadrado, dividido por un coseno. Si ahora yo multiplico toda esta expresión por coseno de phi, me queda el coseno de phi al cuadrado acá. Me queda que este seno al cuadrado de phi está arriba y abajo el coseno de phi se me simplifica con el phi que estoy multiplicando. Y acá me queda un coseno de phi. O sea, queda esta expresión de acá. Ahora, seno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi es 1, de modo que esto acá es 1, me queda que la fuerza de sustentación es igual a mg coseno de phi. Si ahora hago lo mismo en el otro lado, nuevamente las dos ecuaciones, pero ahora voy a despejar respecto a la fuerza de sustentación, me queda fuerza de resistencia coseno de phi partido por seno de phi, lo reemplazo acá ahora, me va a quedar un coseno al cuadrado cuando este se multiplique con ese, me queda un seno dividiendo, si multiplico toda la expresión con seno, voy a tener un mg seno, acá un seno al cuadrado, y acá voy a tener al final esta expresión de aquí. La fuerza de resistencia multiplicado por la suma de las funciones, que esto es 1, y me queda esta expresión de acá. Con esto ya ahora estoy en condiciones de poder calcular el ángulo de planeo. Veamos. Las dos ecuaciones que acabamos de determinar son estas dos de acá. Si ahora yo divido esta ecuación por esta ecuación de acá, me va a quedar FB partido por FL. Eso es lo que tenemos acá.
Y al otro lado me va a quedar mg seno phi partido por mg coseno phi. Los mg se nos simplifican. Nos va a quedar seno phi partido por coseno phi y eso es tangente de phi. O sea, esta expresión dividida por esta nos da esta relación en que la tangente del ángulo de planeo es la proporción entre las dos fuerzas. Pero estas fuerzas las conocemos. Para la resistencia es la clásica que hemos desarrollado en similitud a Bernoulli con el factor de corrección, aquí por resistencia. Acá tengo la otra de sustentación con el factor de corrección por sustentación. Si ahora yo reemplazo esta acá y esta acá arriba, se me van a simplificar los un medio, se me va a simplificar la concentración, se me va a simplificar la velocidad. ¿Qué me va a quedar al final? Esta expresión de acá. La tangente del ángulo de planeo es igual a la superficie del perfil multiplicado por el coeficiente de resistencia dividido por la superficie del ala multiplicado por el coeficiente de sustentación. Si yo necesito un ángulo chico para planear bien, lo que yo necesito es que este factor sea ojalá mucho más grande que el factor de acá arriba. O sea, yo necesito baja resistencia y un bajo perfil. Y yo necesito una gran superficie y una gran sustentación. La gran superficie la logra el planeador a través de tener alas muy largas. Y el cuerpo aerodinámico significa que yo reduzco lo más posible esta sección de acá y también el coeficiente de resistencia. Además, las alas de los planeadores son relativamente empinadas, en consecuencia ustedes van a ver que el coeficiente de sustentación es grande, con lo cual yo logro un phi bastante chico y puedo planear largas distancias con mi planeador.